Hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa. Dios bendiga su familia. Dios bendiga sus finanzas, más sobre todo en este tiempo, su trabajo. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Amados, espero que todos estén bien y que todo esté bajo la protección divina de nuestro Dios. Sabe, voy a entrar en el tema ahorita, pero mientras estaba meditando y me acuerdo que hace justamente 2 años atrás, cuando hablé a la congregación y le dije a la congregación que empezara a economizar, a salvar dinero que vendrían tiempos difíciles. Y yo sé que he hablado con muchos y algunos hicieron caso omiso, no guardaron, no ahorraron. Y estamos entrando en ese tiempo difícil. ¿Y por qué lo digo? Porque de verdad lo estoy diciendo con tristeza, porque muchas veces cuando el hombre que Dios usa para decir las cosas habla, pocos son los que hacen caso. Entonces me pregunto, ¿por qué es que tenemos un pastor o por qué decimos que tenemos un pastor? Hoy estamos viendo lo que hace 2 años le hablé a la congregación. 2 años, ¿sabe cuánto hubiésemos podido guardar o ahorrar sin hacer gastos innecesarios? Y estoy seguro que muchos no lo han hecho. Y les digo que eso es solamente el principio. Vamos a ver cosas más difíciles. Y espero que si todavía tienen algo de sentido, que no malgasten su dinero. Que no malgasten las cosas porque van a hacer falta. Se lo estoy repitiendo después de 2 años, justamente porque fue en el mes de marzo del año 20 fue que se lo dije. Pues vamos a entrar en tema ahora. Nuestro tema de hoy lo titulamos con máxima integridad. Todos nosotros, cuando llegamos a esta vida nueva, a la vida que el Señor nos concedió por medio de tanto sacrificio y que por medio de la fe lo hemos aceptado y hemos optado para olvidarnos de lo que quedó atrás y mirar hacia adelante y caminando en esa nueva vida demanda máxima integridad. No con uno mismo, sino con esa vida que uno mismo ha recibido por medio de la fe. Y esa máxima integridad debe de llevarnos cada día, a asemejarnos más al dador de la vida, a Cristo Jesús. Y para entrar en el tema, quiero que me acompañen en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Y lo leemos con toda reverencia al Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor
me hago. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo podamos ministrar, podamos hablar a los corazones. Podamos hablar, Señor, a los creyentes, a los que han dicho sí, Señor, a esta vida que tú nos ofreces. A los que han recibido ese regalo, ese don, la gracia. Permita, Padre Santo, que cada palabra que salga de mi boca sea para edificar, sea para instruir, sea para corregir, sea para redarguir, sea para que tu palabra penetre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es integridad. Si nosotros hemos entendido que las cosas que antes hacíamos, las cosas que antes construíamos, las cosas que antes practicábamos, las cosas que antes hacíamos, y hemos entendido que no convenía, por cuanto hemos llegado al conocimiento de la verdad, y hemos optado para desechar todo eso, destruir todo eso. Dice la Biblia, si las mismas cosas, si las cosas que destruí, las cosas que deseché, las cosas que entendí que no eran correctas, que estaban mal, y dice, y la misma vuelvo a edificar. Transgresor me hago. ¿Por qué transgresor? Porque cuando uno no es íntegro a lo que cree, cuando uno no es ¿y por qué yo digo máxima integridad? Porque la máxima integridad tiene que llevarte a ti y a mí a matar aún a nuestros deseos bien que son arraigados en nuestros corazones, lo que el libro de Santiago describe como concupiscencias. Entonces, si nosotros hemos entendido que las cosas que necesitaban ser destruidas, las hemos destruido por entendimiento, por haber comprendido que no pertenecía a la vida que Dios trazó por nosotros, y la misma la vuelvo a edificar, la vuelvo a practicar, la vuelvo a vivir. Entonces dice la palabra que soy un transgresor. ¿Por qué un transgresor? Porque entonces yo ya sabemos lo que está mal. Sabemos lo que no conviene. Sabemos que si hacemos una cosa va en contra de los principios de nuestro Dios. Y lo hacemos de toda forma. Ya no somos simplemente una persona que se equivoca. No somos simplemente una persona que haya cometido un error. Porque el error lo cometimos y hemos entendido que eran cosas que había de ser destruidas. Y si la vuelvo a edificar sabiendo que no es lo correcto, ya no soy una persona que comete equivocación, sino me vuelvo un transgresor. Alguien que afrenta la verdad, alguien que afrenta los buenos principios, alguien sin integridad. Por lo tanto, si yo sabía que un comportamiento, una reacción, una forma de hablar, una forma de comportarme, si yo sabía que algunas cosas que yo practicaba no eran las cosas correctas, y la vuelvo a edificar, la vuelvo a poner en práctica, la vuelvo a manifestar, dice la palabra que nos hacemos transgresores. Por eso es importante, amados hermanos, que hagamos caso siempre a la voz de Dios por medio de su palabra. Su palabra nos habla cada día, su palabra nos enseña cada día. ¿Por qué? ¿Y para qué Dios quiere que la palabra de Él nos llegue al oído?
para que lo atesoremos en el corazón. ¿Y cómo lo atesoremos en el corazón? ¿Cómo lo podemos atesorar en el corazón? Pues por medio de la vivencia, por dejar que nuestros comportamientos, nuestras manifestaciones y todas las cosas que hagamos, lo hagamos a través de la enseñanza de la palabra para realmente llegar a una máxima integridad. En el libro de Lucas, el Señor habló de que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Si quiere, me acompañen en el libro de Lucas y vamos a leer ese pasaje en el capítulo 9, versículo 57. Dice el libro de Lucas, que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, a donde quiera que vayas. Se imagina a uno mismo, yo sé que muchos de nosotros de nuestro corazón hemos dicho, Señor, me voy a sujetar a tu voluntad, voy a hacer tu voluntad, te voy a seguir donde quiera que vayas. Y no hemos pensado en el momento, tal vez lo decimos por emoción, o tal vez lo decimos por lo que sea, sin pensar realmente por el camino que el Señor tiene que pasar y por las situaciones que Él tiene que vivir. El mismo Pedro, antes de negar a Jesús, le dijo eso mismo, que no lo abandonaría, que nunca lo iba a negar. Pero en el momento de ver la situación en la cual había caído el Señor, no le quiero más nada que recapitular o negar lo que había dicho. Entonces, cuando nosotros decimos algo, debemos de analizar si tenemos la fe suficiente o la disposición suficiente para pasar por las cosas que Jesús ha pasado. Porque Jesús ha pasado por muchas cosas y todo lo que ha pasado Jesús, nosotros también vamos a pasar por ella. Si realmente hemos entendido que es mejor morir en Cristo que vivir en el mundo. Lucas, seguimos leyendo. Y le dijo Jesús, y le dio un ejemplo Jesús, no lo dejó ciego, le dijo, mira, las zorras tienen guaridas, o sea, un lugar donde esconderse, un lugar donde habitar. Y dice, y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Estás tú dispuesta a ser como el Hijo del Hombre? ¿Estás tú dispuesto a seguirlo realmente donde quiera, no teniendo ni un lugar donde recostar su cabeza? Porque si yo no tengo, dice el Señor, si no tengo un lugar donde no recostar mi cabeza, tú tampoco lo vas a tener. Entonces, si tomamos una decisión de decirle al Señor, te seguiré, donde debe de saber que eso demanda máxima integridad a esa palabra que sale de nuestra boca. Porque es como un compromiso. Y un compromiso es como un contrato. Y un contrato no se puede violar. Es como un pacto y un pacto no se puede violar. Entonces el Señor le dice, mira, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo otro, y el Señor dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, dejad a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Cuando nosotros entramos en el camino del Señor y sabemos que el Señor fue el que nos buscó primeramente a nosotros, no nosotros a Él. Él fue quien nos amó primero a nosotros y no nosotros a Él. Fue después de haber derramado el amor en nuestros corazones que se ha pues manifestado ese amor para Él, que un amor que no conocíamos. Entonces, en este caso, que hemos aceptado el llamado, el Señor ciertamente nos dijo, ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué estamos anunciando? ¿Hemos olvidado de donde el Señor acaso nos sacó? Porque no te sacaste ni yo me saqué a mí mismo del lodo cenagoso para entrar en la luz. Él me sacó del lodo cenagoso y me puso en su luz admirable. Entonces, mi vida, mi vivir es para Él. Nuestro vivir debe de ser para el Señor. Aquel que nos rescató y lo único que nos pide, ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro que se compromete. A veces nos comprometemos con nuestra boca, pero no le damos seguimiento a lo que decimos con la boca. Dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, y mira la integridad que Dios demanda de nosotros. Ninguno, no alguno, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos mirado atrás? ¿Cuántas veces hemos vuelto a edificar las cosas que una vez hemos destruido? ¿Cuántas veces hemos olvidado que el Señor nos sacó del lodo cenagoso para brillar en su luz? Para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. ¿Cuántas veces hemos olvidado que somos la luz del mundo y la sal de la tierra para anunciar el reino de Dios? ¿Cuántas veces hemos olvidado a qué y para qué nos rescató el Señor? Yo no creo que cada cual piense que el Señor me rescató para limpiarme de mis pecados solamente. Es parte de lo que Él ha hecho. Y eso se llama gracia, perdonando cosas que nosotros mismos no podíamos hacer. Y nos dio una nueva vida, un nuevo corazón, nos dio de su espíritu, somos un nuevo ser. Y entonces, ¿es todo eso? ¿O es que tenemos que también anunciar el reino de Dios? Tal vez no sepa la palabra de Dios en su totalidad. Tal vez no sepa, pero uno puede decir la grandeza y lo hermoso y lo maravilloso que es Dios. Uno puede hacerle saber a una persona que Cristo murió por él para perdonarle de sus pecados. Porque no tenemos que ser fiel de una vez en lo mucho. Debemos de ser fieles en lo poco y Dios es el que nos pondrá en lo mucho. Pero, ¿cuál es el propósito entonces? ¿Cuál es el propósito de decir que, por ejemplo, de decir que somos cristianos? ¿Cuál es el propósito de decir que el Señor me rescató solamente y me perdonó? Y no hacerle a saber a otro que el Señor lo puede hacer también con él. Por lo tanto, cuando el Señor habla, cuando nosotros hemos entrado, y ejemplo tenemos, ¿verdad?, de parte del Señor, y la integridad demanda en lo que hemos sido llamados a hacer, debemos de dedicarnos a ello. Por ejemplo, si nosotros aceptamos un contrato, o un sueldo, o un trabajo, y lo hemos aceptado, después que hemos
después que las condiciones del trabajo han sido puestas, no podemos de ninguna manera, por haber visto otra cosa, sentir envidia o cambiar lo que hemos visto, porque ya lo que se habló fue lo que se determinó, y por medio de lo que se habló y lo que ha sido determinado es que yo tengo que mantener mi integridad. Aunque yo vea situaciones adversas, yo tengo que siempre caminar sobre lo que se habló, lo que se puso de acuerdo en el momento. Es como cuando el Señor llamó a aquellos a trabajar en su campo. Le ofreció un salario, después llamó a otro en el mediodía, después llamó a otro más tarde y le dio el mismo sueldo. Pero lo que habían acordado, no pudieron mantener esa integridad de ese acuerdo, por cuanto vieron que los que llegaron de último estaban recibiendo lo mismo que ellos. La integridad suya y la mía debe de ser con lo que nos hemos puesto de acuerdo. No importa si vamos a ver nada. Debemos de mantenernos íntegros a lo que se habló y lo que se acordó. Eso es integridad. No puedo cambiar de parecer. Vamos a decir que alguien te dice, mira, trabaja semanal y yo te voy a dar $500. Y otro viene, emplea a otro y está de acuerdo y vamos, ok, si $500 semanal, ok, bien, te hago el trabajo. Pero viene otro y le dice al otro, mira, te voy a dar 550. Pero es el acuerdo con el otro, no contigo. El acuerdo contigo fue los 500. Y a ese acuerdo donde tú aceptaste, debes de mantener tu integridad, aunque veas que el otro tenga 50 pesos más. ¿Por qué? Porque es importante nuestra paz, es importante entender que cuando nosotros mismos decimos una palabra, debemos de ser íntegros a esa palabra, íntegros. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18 dice, criado, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, con todo respeto, y fíjate lo que dice, no solamente a lo bueno y afable. A veces nosotros decimos, tengo un jefe tan maravilloso, tan bueno, pero también dice, sino también a los difíciles de soportar. No, yo no soporto a mi jefe. No importa cómo sea tu jefe, sea tú íntegro a tu identidad como hijos de Dios. Seamos nosotros íntegros como integridad como hijos de Dios. Yo no soy un hijo, no soy el hijo de Dios, somos hijos de Dios y sabemos cuál es el sentir de Dios. Y por lo tanto, nuestra integridad se erradica en quienes somos, no en lo que acontece a nuestro alrededor. Amén. Tal vez no vayan a poner un amén. Yo sé que algunos sí van a poner un amén. Pero debemos de ser íntegros, mis amados. Dice, no solamente a lo bueno y afable. Cualquiera quiere tener un jefe bueno y afable. Pero dice, sino también a los difíciles de soportar, porque eso merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues, qué gloria es que si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero ¿qué sabe lo que pasa? Que a veces nosotros queremos que sea aprobado delante de los hombres. A veces queremos que el hombre sea el que nos reconozca, porque nos olvidamos que nuestra integridad es para con Dios y para con nosotros mismos como hijos de Dios. Por lo tanto, mi integridad, las cosas que yo hago bien, no lo hago para que el hombre vea que yo lo hago bien, lo hago porque sé que es aprobado por Dios. Entonces, las cosas que hacemos para que sea una integridad máxima, debemos de hacerlo para Dios, y aunque tengamos que sufrir, fíjese.
Porque lo primero que vamos a decir, tanto que yo trabajo, tanto que yo me entrego a ese trabajo, ni siquiera me reconocen, ni siquiera me toman en cuenta, le dan aumento a fulano, ¿cómo se dice? Cuando le suben de puesto a fulana y a mí me mantienen en la misma posición. Y tanto que yo me sudo, tanto que me rompo la cadera y tanto que hago, no, la integridad no es para que el hombre te tome en cuenta, no es para que el hombre te apruebe, es para que Dios te apruebe. Entonces, por eso que eres íntegro con tu trabajo, por eso que haces la cosa bien en tu trabajo, por amor a Dios y a aquellos que vean el testimonio de que aunque te abofeteen, hace la cosa bien. Amén. Dice, mas haciendo lo bueno sufre y lo soporta, eso ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo, haciendo lo bueno, Cristo, queriendo salvar al mundo, Cristo, queriendo perdonar al mundo, pereció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando parecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pero ¿hasta dónde vivimos la justicia? ¿Hasta dónde somos íntegros a la justicia? Eso cada uno debería hacerse esa pregunta. Cada uno debería hacerse esa pregunta. Dice, estando muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amados, ciertamente nos olvidamos siempre de quién somos, a quién servimos y por quién vivimos. Y tendemos, ¿verdad? Tenemos esa tendencia de vivir buscando cómo agradar al mundo, buscando cómo ser reconocido por el mundo. No entendemos a veces que si nosotros vivimos de esa manera, vamos a perder la recompensa del cielo. Porque no necesitamos la aprobación de los hombres, lo que necesitamos es la aprobación de Dios. Y si entendemos que lo que necesitamos es la aprobación de Dios, ciertamente eso nos va a poder ayudar a vivir con una máxima integridad. No con una integridad que a veces que nosotros creemos que somos íntegros y delante de Dios estamos fallando. Por eso estamos hablando de máxima integridad, una integridad más allá de lo que podemos entender e imaginar. Porque a veces pensamos que somos íntegros, pero somos íntegros hasta que lleguemos a la condición de Pedro, ¿verdad? Que Pedro, cuando vio que su Señor iba a ser crucificado, cuando vio que su Señor había sido atrapado, se echó para atrás. Somos íntegros hasta dónde podemos determinar que somos íntegros. Por lo tanto, amados hermanos, la integridad debe de hacer de que nosotros desechemos o destruimos la cosa que antes teníamos. Mira cómo lo pone el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 7 en adelante, y con eso vamos a cerrar. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente,
Aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea que al apóstol Pablo no volvió a edificar lo que había destruido, sino que estimó, que aún estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Y hablando de conocimiento, está hablando de intimidad con Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. No mi justicia, no mi integridad. Es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y a la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así que, amados hermanos, medimos nuestra integridad con Cristo, no con los hombres. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios nos acompañe todos los días hasta el fin, en el nombre de Jesús. Les deseo mucha salud y sean todos bendecidos.